¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a todos por conectarse. Eh, si se escucha, ya veo que si se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, Luzma, Elizabeth, Brenda. Buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente aquí en este miércoles de Curso de Milagros, como cada semana. Vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo número 30, el nuevo comienzo. Vamos a ver el día de hoy el único propósito. ¿Sí? Nos habíamos quedado, bueno, la vez anterior, la verdad que ya sé, tras las ilusiones. Y hoy comenzamos este otro capítulo, ¿sí? El único propósito. Vamos a comenzar hoy en la página número 716, en el párrafo número 1. Y bueno, esperando que se conecte un poco de más gente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar acerca de lo que hemos visto o, o algo que quieran ustedes preguntar sobre algún tema en particular. Y bueno, trataremos con todo gusto de responder sus preguntas. Espero que se escuche bien. Espero que se esté escuchando bien la transmisión. Y bueno, espero entonces un poco si tienen alguna pregunta o si no, bueno, pues entonces para empezar, para comenzar. Sé que de alguna manera difiere un poco el tiempo, entonces por eso prácticamente me espero un poco para que se escuche, digo, para si alguien tiene algún tipo de pregunta o algo, algún tipo de duda o aclaración acerca del curso. Gracias por el feedback. Ok, bueno, pues entonces si nadie tiene algún tipo de pregunta o alguna duda, pues vamos a comenzar. Eh, Capítulo 30, el nuevo comienzo, en el tema el único propósito, en la página número 716. Y vamos a comenzar en el párrafo número 1. Bienvenidos. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito para el mundo es el perdón. El miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpa se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón, que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos, entre comillas. No se establecen reglas futiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se moldee al sueño de miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. Bien, entonces comenzamos con este primer párrafo, ¿sí? El mundo real es el estado mental en el que el único propósito para el mundo es el perdón. Este mundo ha sido pues prácticamente creado para ser perdonado. Es parte de mi creación. En el mundo en el que yo estoy experimentando prácticamente me concibo yo como alguien separado, un ente separado. Entonces, tengo que perdonar, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué necesito entonces que perdonar? Lo que se requiere perdonar es precisamente esta idea de separación, ¿sí? Entonces, estoy tratando de hacer real precisamente la separación a través de la proyección en este mundo. Y por lo tanto, el mundo es el que se tiene que perdonar, ¿sí?
Entonces tengo que perdonar mi proyección, tengo que perdonar esta dualidad, tengo que perdonar prácticamente el hecho de que yo me considere separado, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que perdonarme. Y tengo que perdonar precisamente esta falsa proyección, ¿sí? Entonces nos dice, el miedo ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpa se ha convertido ahora en la meta. Entonces, si escapar, por ejemplo, de la culpa se convierte ahora en la meta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más te hace sentir culpable? ¿Qué es lo que más te hace sentir culpable? ¿Qué es lo que no has podido perdonarte? ¿Sí? Si existe, por ejemplo, algo acerca de lo que necesites que perdonar, que es parte de tu propia proyección. Y entonces no se ha podido hacer o no lo has podido lograr. Y entonces, en base a esa falta de perdón, de esta proyección tuya en este mundo, pues entonces se desatarán algunas otras situaciones que propiamente tienen que ver con lo mismo, con esa falta de perdón en una situación específica. Y creo que todos nosotros sabemos cuáles son ese tipo de proyecciones que nosotros estamos haciendo en el mundo. Se reconoce el valor del perdón que pasa a ocupar el lugar de los ídolos. Entonces, los ídolos, como son proyecciones mías, son búsquedas mías. ¿Qué es lo que estoy buscando? Precisamente lo que los ídolos me están ofreciendo. Entonces ya no hay una necesidad, no sé si recuerdan la vez anterior que hablábamos exactamente de esto, ya no hay una necesidad de lo que estos ídolos me están ofreciendo. Ya no lo necesito. Y por lo tanto los ídolos dejan de servirnos, dejan de tener un objetivo para nosotros. Entonces, nosotros, al entregarles nuestro poder a estos ídolos, pues entonces es como nosotros mismos vamos creando estos ídolos. Pero al quitarles precisamente este enfoque, ¿sí? Este poder que les estamos otorgando, al recuperarlo nosotros, porque no sé si recuerdan que también habíamos comentado que esto es como prácticamente como un juego. Les damos nuestro poder para luego ir en búsqueda de esos ídolos para recuperar nuestro poder, ¿sí? Entonces ya no nos es necesario, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos, que los regalos prácticamente es lo que nosotros estamos buscando en cualquier ídolo. No se establecen reglas futiles ni se exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño de miedo. Fíjense aquí, esa parte es importante, es interesante. No se establecen reglas futiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie. ¿Para qué? Para moldearse a mi sueño. Ya hay una aceptación. Ya no estoy precisamente con la idea de que la pareja cambie, de que el hijo cambie, de que el jefe cambie, de que todas las personas a mi alrededor se tengan que acoplar a mi manera de ser, a mi manera de ver la vida, ¿sí? O a cualquier cosa que yo esté tratando de imponer en mi propia proyección. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. ¿Sí? Hay un deseo de querer comprender todas las cosas tal como verdaderamente son y no como yo quiero o exijo en muchas de las ocasiones que deberían de ser. Hay una aceptación, ya no hay un juicio. Ya ni siquiera hay una necesidad de un juicio. ¿Sí? Ya no hay esa necesidad de establecer un juicio. Ya no veo el ataque, es simplemente un permanecer en paz, en completa armonía, con todo lo creado, ¿sí? Con todo lo proyectado, sea mío o sea de cualquier otra persona, a final de cuentas somos lo mismo. Entonces encuentro precisamente esta paz de mi propia creación, de mi propia proyección, de mi propio sueño. Comienzo a vivir precisamente en esa paz, en esa calma, ¿sí? Al comprender que estoy prácticamente
en la misma búsqueda que todos, en la búsqueda precisamente de nuestra fuente de amor. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. Todas las cosas, todas nuestras proyecciones, ya lo he comentado en muchas ocasiones, que cualquier evento, ¿sí?, es una buena oportunidad para perdonar. Cualquier evento, cualquier situación en nuestra vida es una buena oportunidad para perdonar y seguir avanzando. Y entonces, una vez habiendo perdonado, entonces comprendemos el hecho de por qué, o para qué, mejor dicho, aparecen personas en nuestra vida, aparecen situaciones en nuestra vida que nos vienen prácticamente a enseñar. Ya le he dado la oportunidad al Espíritu Santo que a través de todas mis vivencias, entonces sea Él el que me muestre el camino, que me muestre para qué estoy viviendo tal o cual situación, ¿sí? No hay una resignación, no es una resignación. La resignación prácticamente viene del ego, sino hay una aceptación que viene del espíritu, es decir, una resiliencia, que es prácticamente lo que tiene que ser y de la forma que tiene que ser. Y me muestro resiliente, me muestro precisamente en esa comprensión de todo lo que yo estoy proyectando, y sea lo que sea lo que viva yo en mi propio sueño, entonces tengo la capacidad para perdonarlo cuantas veces caiga en la misma situación. Algunas otras ocasiones me sentiré tan culpable que el hecho de perdonarme pues prácticamente será una situación, una cuestión de ir incluso en contra de mis propias creencias. A veces el hecho de nosotros perdonarnos hace que nos enfrentemos precisamente a nuestras creencias. Pensamos que si mantenemos la culpabilidad, entonces estoy prácticamente a través de la culpabilidad pagando el precio de mis acciones. Pagando el precio de mis acciones. Y sin embargo no es esta la forma ni la manera. ¿Sí? El hecho de mantenerme precisamente porque, digamos, como en este sufrimiento, no vale la pena, puesto que si yo me mantengo en este sufrimiento y comienzo prácticamente a pensar que me merezco tal o cual castigo, o incluso me comienzo a autocastigar, pues entonces es la manera más sencilla de reconocer que he estado pues prácticamente creyendo o que creo en el pecado, que creo en este sueño y estoy tratando de hacer a través de ese sufrimiento real mi sueño de sufrimiento. Estoy tratando de hacer real mi culpa y estoy tratando también de hacer real la separación. Recuerden, por ejemplo, que la vez anterior hablábamos precisamente como de una brecha, y en esta brecha, lo que me separa de la fuente, se comienza a llenar de situaciones, de cosas, de miedo, de enojo, ira, angustia, etcétera, ¿sí? Todas las emociones y todos los sentimientos que son prácticamente lo que me separa más. Y esta separación, todo lo que se encuentra en esa brecha que es imaginaria, eso es lo que me mantiene precisamente con esta idea de separación. Pero no solamente de separación de la fuente, sino de la separación de mí mismo, de la separación también incluso de los demás. Y a su vez, esto, lo que se encuentra precisamente en esta brecha y lo que creo que es cierto, entonces lo mantengo ahí para tratar a toda costa de hacer real precisamente la separación, este sueño de separación. Y así lo utilizo precisamente para justificar toda la culpa, todo el miedo, para justificar
toda esta autoflagelación, ¿sí? que me estoy proporcionando una y otra vez y pensando que esto tiene que ser de esta forma. Pensando, por ejemplo, ¿sí? que, que tendrá que ser así. Me platicaban, por ejemplo, un caso, y así como este caso, pues he visto muchísimos casos de personas que están sufriendo, ¿sí? Una enfermedad y que a través de su enfermedad están proyectando una gran culpa y que esta gran culpa no se pueden deshacer de ella porque al deshacerse de esta culpa precisamente es como si esta culpa me conectara prácticamente a un ser querido, a un ser a lo mejor fallecido. Y entonces, si yo deshago mi culpa, entonces mi cuerpo va a responder. Quizás va a sanar o quizás sane mi cuerpo. Lo que sí es cierto es que tu alma, ¿sí? Tu dolor va a sanar. Pero no me quiero deshacer de esto porque quiero hacer real precisamente esta culpa. Porque a través de esta culpa siento la unión a ese ser que ha partido. Y en muchas de las ocasiones el cuerpo simplemente enferma. Y pensamos, o la gente piensa, que a través de la enfermedad entonces se está lavando precisamente esa culpabilidad. Y que ahora me merezco un castigo precisamente por el hecho de sentirme culpable. Y que no puedo quitarme precisamente la culpa y ni siquiera soy digno de aspirar a una sanación porque tengo que pagar por lo que no hice o por lo mal que me he portado o por todo, o sea, siempre buscamos precisamente por qué sufrir. ¿Sí? Entonces, a través de esto, a través de un síntoma o de una enfermedad, es así como nosotros queremos precisamente perpetuar el miedo, la culpa, la separación. Y lo justificamos y lo tratamos de justificar bastante bien. Bastante bien. Para una persona, por ejemplo, que no conozca de estos temas, le parecerá normal, le parecerá natural, ¿sí? Pero en realidad nosotros hemos venido normalizando muchísimas cosas. Normalizamos la enfermedad a cierta edad, normalizamos los dolores también a cierta edad, normalizamos que alguien que se ha portado mal entonces tenga que sufrir, ¿sí? Todo eso está normalizado. Y como es lo normal, pues entonces ya no hacemos, digamos, como mucho caso al respecto. Pero nosotros estamos aquí para no sufrir, para aprender precisamente de este mundo. Para, como dice aquí, ¿sí? Para perdonar y luego comprender todo lo que nos acontezca aquí en esta vida dual. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde. Y se conoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida. Y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir, si es que dicha esperanza
ha de ser algo más que un simple sueño. Muy bien. Entonces, el entendimiento en este mundo se consigue mediante el ataque. ¿Sí? Las letras, según dice un dicho, ¿no? Que las letras entran con sangre. El entendimiento entra precisamente con ese dolor. Y nosotros incluso, por ejemplo, digo, a esto podemos aludir muchísimas cosas, ¿sí? Pensamos que a través precisamente de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad, estamos logrando algo. Estamos logrando algo a través incluso de nuestro sacrificio. Sin embargo, el sacrificio no sirve absolutamente de nada para nadie. El hecho de vivir una vida que no quieres vivir solamente por complacer a alguien, ¿sí? Bien sea a la pareja, a los hijos, bien sea al clan familiar, ¿sí? Entonces no ayuda absolutamente. Ayuda más el hecho de tomar conciencia, de darte cuenta qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está repitiendo, para entonces buscar una solución y vivir una vida más en paz, más tranquila. Resolver las situaciones que, por ejemplo, cada uno está repitiendo como información que proviene propiamente del clan familiar, ¿sí? De nuestros ancestros, antepasados, por herencias, ¿sí? O incluso simplemente por una transferencia de esa información, por una lealtad. A veces no ni siquiera comprendemos que hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo precisamente por esta razón, por una lealtad familiar, por una lealtad hacia la información. ¿Cuántas de las ocasiones, por ejemplo, nosotros no nos permitimos la felicidad porque nuestra madre, nuestro padre no lo fue? A veces en algún libro, no recuerdo exactamente en cuál, Freud, por ejemplo, comentaba una situación, que cuando él se encontraba en Atenas, entonces eso le pareció pues sumamente increíble y que no lo podía creer. Era tan maravilloso lo que él estaba viviendo en ese momento, que simplemente se repetía una y otra vez: no lo puedo creer, no lo puedo creer. Era como un sueño hecho una realidad. Entonces él eh, se puso a analizarse a sí mismo y entonces comenzó a preguntarse: ¿por qué no lo puedo creer? ¿Sí? ¿Por qué no lo puedo creer? Y se fue, digamos, por decirlo de alguna forma, con esa tarea, se retiró de ahí. Y cuando llegó a un análisis profundo de sí mismo, entonces resultó ser que todo esto tenía algo que ver con su papá. La falta de permiso de ser mejor que el papá, ¿sí? Entonces, esto era lo que él precisamente lo conectaba a esa falta de creencia de estar viviendo su propio sueño. Un sueño que se había convertido en una realidad. Y entonces, aquí, la moraleja de todo este asunto es: cuántas de las ocasiones nosotros guardamos tanta lealtad o tanta fidelidad al clan que no nos permitimos ir en contra de los mandatos de esta información. Los queremos repetir una y otra vez, una y otra vez. Y esto, a final de cuentas, es un ataque a nuestra propia integridad. Y así es como nosotros queremos resolver el mundo. Lo queremos entender de esta manera, a través del ataque. A través de nuestra integridad mental, física, emocional. ¿Sí? Entonces, para el mundo real, nos dice que atacar es como nosotros perdemos, cuando nosotros vemos el ataque. Lo digo porque realmente, como cualquier otra persona, ¿sí?
Hemos pasado por diferentes situaciones, vamos manejando, se nos mete algún otro conductor, ¿sí? Y entonces estamos y vamos sumamente estresados. Luego, de repente aparece esa toma de conciencia. Y era precisamente que estaba tratando de, o estamos tratando, por ejemplo, de no ceder el paso, porque pensamos que el ceder el paso a un carro significará llegar una hora tarde, por ejemplo. Lo cual es absurdo, ¿sí? Lo cual es absurdo. Entonces, si nosotros nos fijamos en esto, que es sumamente simple, y por lo cual se hacen los embotellamientos, porque no respetamos prácticamente, eh, no respetamos las normas de vialidad. Digo, esto está cambiando lentamente, pero sí está cambiando. La gente como que ha hecho un poco de conciencia de que el ceder el paso a un vehículo no me quita mucho tiempo, ni siquiera me va a hacer llegar más tarde, porque si soy consciente simplemente voy a llegar en el tiempo que debo de llegar, no antes, no después. Si yo hubiese querido llegar antes, pues me levanto más temprano, ¿sí? Eh, Tomo, digamos, como las rutas menos transitadas, o pongo una solución a lo que se esté viviendo en ese momento, ¿sí? Sin embargo, bueno, este es un ejemplo de cómo nosotros precisamente nos sentimos en esta tremenda competencia, y en esta competencia donde nosotros percibimos precisamente ese ataque. Se me quiere meter, no le voy a dar al paso, si yo llevo más prisa que la otra persona, que se cree este individuo, entonces se vienen un sinfín de pensamientos. Y les vuelvo a repetir, quizás todos hemos estado en ese tipo de situación, ¿sí? Y nos mantenemos así, en esa, en esa competencia. Y no solamente en el tráfico, sino puede ser precisamente que con tu cónyuge, con tu pareja, se hagan este tipo de competencias entre hermanos, por ejemplo, ¿sí? Yo soy el mejor, yo soy el preferido, yo soy el que se tiene que quedar con la casa, con la herencia, etcétera, ¿sí? Y entonces se comienza precisamente por esta lucha, por este ataque. Atacando es como se pierde. Y se reconoce claramente la insensatez de tener un objetivo como objetivo a la culpabilidad. Porque prácticamente, ¿sí? Esto de atacar es insensato. Y esto no va a generar un ganador de ninguna manera. Cuando nosotros vemos precisamente el ataque, venga de quien venga, o incluso si yo soy el primero que lanza la primera piedra, aquí nadie, absolutamente nadie va a ganar. Con esto, no te quiero decir, deja de luchar por tus objetivos, deja de luchar por alguna situación, por ejemplo, ¿sí? O deja la situación eh, a un lado, no hagas este caso o haz caso omiso de alguna situación, ¿no? A lo mejor tienes algún pleito legal o lo que sea. Y este no es, ni siquiera es la sugerencia. La sugerencia es que te regreses prácticamente al principio de este capítulo y que refuerces y que practiques una y otra vez, desde la página número 705, ¿sí? Reglas para tomar decisiones. Y que no te permitas tomar una decisión por ti solo, sin el hecho de haber pedido ayuda. El hecho de pedir ayuda al Espíritu Santo es el hecho de pedir ayuda a tu propio ser. Siendo esto uno mismo, siendo esto uno solo, uno, la unidad. ¿Sí? Entonces,
aquí tenemos o estamos abriéndonos prácticamente a esta situación de darle la bienvenida al Espíritu Santo para que sea nuestro guía y que a través de los medios que Él necesite, entonces nos pueda ir indicando el camino correcto. Les he comentado muchas veces también que si tengo que demandar, demando, si tengo que ir, voy, si tengo que decir, digo, etc. Pero siempre, siempre acompañado. ¿Okay? Siempre acompañado precisamente de estas frases, ¿sí? De estas frases, como les repito, que vienen en la página a partir de la página número 705. Y esto pues prácticamente no lo deberíamos de soltar en ningún momento, ¿sí? En ningún momento lo deberíamos de soltar. ¿Para qué? Para ir deshaciendo la culpabilidad, para ir ofreciendo precisamente esta expiación hacia mi propia culpabilidad, hacia hechos o acontecimientos que ya han sucedido, pero que me generan culpa, ¿sí? Entonces, nos dice también aquí, en dicho mundo no se desean los ídolos, ¿sí? En el mundo real no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Entonces, subrayen esta parte. La culpabilidad es la única causa de cualquier dolor. Porque en algún otro de los capítulos nos han comentado, o nos ha comentado precisamente el curso de milagros, que la enfermedad o cualquier síntoma que nosotros estemos padeciendo es sin duda alguna precisamente la culpabilidad manifestándose precisamente a través de nuestro cuerpo. Entonces, cualquier persona que esté padeciendo algo es precisamente por culpabilidad. Te duelen los pies, las rodillas, te duelen los hombros, te duele el cuello, te duele la cabeza, te duele lo que sea. Pero hay culpabilidad detrás de todo esto. ¿Sí? Hay culpabilidad detrás de todo esto. Inflamaciones, por ejemplo. Toda inflamación es un enojo reprimido. Es un enojo reprimido. Entonces, ¿qué te duelen? Los pies, los tienes inflamados, hay enojo. ¿Sí? Hay enojo. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que de alguna forma también educarnos un poco a través del entendimiento de lo que el cuerpo nos está expresando, para darle cabida precisamente a esta parte del perdón, a esta parte de la expiación, a esta parte de saber que la culpabilidad está ahí y que me está tratando de indicar algo. No lo sé, no sé qué, pero entonces necesito que entender, ¿sí? Necesito que entender qué es lo que mi cuerpo me quiere entonces decir. ¿Dónde me siento culpable? ¿Qué es lo que me ha hecho sentir culpable? A veces, por ejemplo, la culpabilidad viene por algo incluso muy sencillo. Me siento culpable, o hay personas, por ejemplo, que llegan a esta parte de la culpabilidad porque no se sienten merecedores. Les llega, no sé, algún dinero, alguna herencia, la pareja, una convivencia sana con alguien, etc. Pero no me siento merecedor. Y como no me siento merecedor, entonces comienzo precisamente a sentir la culpabilidad. Y en esa culpabilidad entonces viene, como les digo, el autosabotaje, viene la autoflagelación, ¿sí? Que me va a provocar un sufrimiento. Y que este sufrimiento obviamente se va a traducir a un padecimiento, a un dolor, a una inflamación, o no sé de qué manera se esté viviendo. Pero hoy por hoy, si tú estás precisamente en esta situación física, ¿sí? Una situación de salud, algo que se esté padeciendo, que sepas que esto viene precisamente por la culpabilidad. Nosotros sutilmente disfrazamos la culpabilidad. No, yo no me siento culpable.
Pues no, no de lo que tú piensas, pero tu cuerpo lo está manifestando. Y hay que encontrar precisamente esa forma sutil de la manifestación de tu cuerpo. La necesitamos que encontrar precisamente para perdonarla y luego comprenderla. Y esta es la fase de la sanación, ¿sí? Una de las fases de la sanación, precisamente. Nadie sucumbe ante la vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean y por las cuales no vale la pena esforzarse, ¿sí? No vale la pena esforzarse por el sufrimiento, por la muerte. No vale la pena esforzarse por el dolor, ni la culpabilidad, ni el ataque. Son situaciones o cosas que no valen la pena. Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se ha dado la bienvenida, y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. Dios y el Espíritu Santo nunca se equivocan en sus medios, ¿sí? Nunca se equivocan en sus medios. A veces hay mucha gente reunida aquí, a veces habemos solamente 2, 3 personas y está bien, porque son las personas correctas para quien el Espíritu Santo está dirigiendo ese mensaje. Sea una sola persona, ¿sí? Y donde estemos 2 o más reunidos en su nombre, entonces Él es quien nos acompaña, siempre y en todo lugar. Algo importante aquí que cabe mencionar es que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos solos. Eso nos lo ha repetido el curso de milagros de una forma incansable. Por eso es importante el compartimiento. Cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra propia labor. A lo mejor yo haciendo este tipo de transmisiones, ustedes escuchando o estudiando por su cuenta, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestra propia labor. Sin embargo, juntos es como entramos precisamente a ese reino de los cielos. Nosotros, tanto tú como yo, tenemos precisamente esta llave de acceso, pero juntos. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Tenemos una gran esperanza que todo esto cambie, que todo esto sea diferente. Pero le pido a la fuente, a Dios, que empiece por mí. Que ese cambio empiece por mí, en mí, para mí, no para los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos siempre orando por el cambio del mundo, por el cambio de los demás, cuando en realidad los cambios se comienzan aquí, en este mundo. Es donde dan inicio precisamente estos cambios. Yo, al ser parte precisamente o una célula de esta sociedad, entonces quizás piense y me subestime, pueda subestimarme los alcances, por ejemplo, que pueda tener el hecho de simplemente saludar a alguien, hacer mi trabajo de la mejor manera posible, y pienso a lo mejor que esto termina ahí. ¿Okay? Hay una película, ¿sí? Que se llama, creo que en español, Cadena de Favores, ¿sí? Donde si me imagino que alguien, digo, que la mayoría de ustedes ya la han visto, Cadena de Favores, donde es un niño que quiere cambiar al mundo entero, ¿sí? Y propone una teoría. Si yo hago un favor y a su vez le pido a esa persona que le hago el favor que haga ese favor a alguien más que lo necesite, o cuando lo necesite, entonces va formando precisamente esa cadena de favores. Al final de la historia, el niño fallece y entonces se reúne toda la gente afectada positivamente por esos favores. Y se genera, o sea, se reúne una multitud alrededor precisamente de la casa de este pequeño y de su mamá y bueno, de su pareja. Entonces, les digo, nosotros en muchas de las ocasiones nos subestimamos.
Y pensamos, por ejemplo, que Dios o el Espíritu Santo no se puede manifestar a través de nosotros. Pero en una frase, por ejemplo, que tengo por ahí publicada, donde dice, nunca te subestimes, porque nunca sabes cuándo Dios o el Espíritu Santo te pueda utilizar para hacer el milagro para alguien más. ¿Sí? Nunca lo sabes. No, pero yo me porto muy mal. No lo sabes. ¿Sí? No, o sea, entendamos una cosa. Entendamos que la forma de percibirnos a nosotros mismos no es la forma en la que el Espíritu Santo nos percibe o en la que Dios nos percibe. Nos percibe en completa inocencia, no hemos perdido absolutamente nada. No hemos perdido absolutamente nada. Le hemos dado todo este juego precisamente al ego para hacer de nosotros prácticamente lo que le plazca. ¿Sí? Hay sobre los temas, por ejemplo, que hemos estado tratando acerca del ego, acerca precisamente de estos temas, ¿no? La verdad que yace tras las ilusiones, eh, y todo ese poder que le entregamos a nuestras creencias, ¿sí? Que en la mayoría de las ocasiones resultan también ser falsas esas creencias, ¿sí? Para esto hay en una plataforma, ¿sí? Una serie que se titula El Elegido. Y aquí en esta serie prácticamente resume en 8 capítulos aproximadamente todo lo que el ego es, ¿sí? Todas las distracciones que puede fomentar el ego, ¿sí? Yo les he comentado aquí que el ego puede tomar la forma de cualquier cosa, ¿sí? El ego nos puede hacer creer que es la divinidad, así, literal, ¿sí? Tiene precisamente esa facultad de crear porque nosotros se la hemos dado, porque no confiamos en nosotros mismos, porque todo lo que nosotros percibimos de nosotros lo dudamos. Pensamos que esto no es cierto, que no puede ser verdad, eh, que no tengo tal poder como luego lo expreso, que estoy pues prácticamente como en esta separación y que en esto de la búsqueda de los ídolos se encuentra precisamente alguna solución o se encuentra la llave para que yo pueda entender el mundo. ¿Sí? Entonces se las recomiendo. ¿Sí? Véanla eh, a discreción, ¿sí? Porque la serie está, digamos, como, eh, pues hay que decir, o sea, un poco fuerte al final, ¿sí? Porque va a ir un tanto cuanto en contra, o sea, nos va a poner a bailar, ¿sí? A bailar en nuestra mente, eso es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, véanlas precisamente con esta apertura, ¿sí? Entonces, para que vean o veamos a través de esto, cómo les digo, cómo el ego nos puede jugar todas estas malas jugadas, ¿sí? De hacerse o presentarse pues prácticamente como el bueno de la película, ¿ok? Pero algo muy importante aquí es recalcar que cuando nosotros utilizamos precisamente los adjetivos de bueno o malo, ya nos estamos dividiendo. Ya nos estamos dividiendo. Todo tiene un propósito. Toda dualidad en este mundo tiene un propósito. Si yo no entiendo ese propósito, entonces mi mente va a tener esa tendencia de tener un sesgo. ¿Sí? Un sesgo. Entonces puedo calificar de bueno o de malo algo. Cuando en realidad lo único que debo de hacer es no juzgar. No juzgar.
Mantenerte precisamente en esta neutralidad lo más que te sea posible. Lo más que te sea posible. Y si en algún punto de tu día te comienzas a encontrar o te cachas a ti teniendo precisamente estos juicios acerca de algo o de alguien, entonces regresa precisamente a la neutralidad. ¿Sí? Puedes deshacer tus juicios a través precisamente de la expiación. La expiación resuelve la culpabilidad de ese pasado, lo que se ha generado de ese pasado en el cual se juzgó. Entonces, tal cual, simplemente le dices: Espíritu Santo, te pido que me ayudes a expiar estos juicios, esta culpabilidad, esto lo que ha salido de mí. Listo, punto. O sea, no tiene mayor chiste. Aquí la situación es de que lo sientas y lo creas. Que tu palabra tiene ese poder de expiar situaciones, cosas, ¿sí? Pensamientos, tu sentir, tu emoción, tu intención. ¿Sí? Entonces, sábete con este poder de expiar. ¿Okay? Para entonces ir deshaciendo cualquier tipo de creación nuestra. Y que esto no sea prácticamente algo que afecte a los demás, ni siquiera a los que te rodean. ¿Sí? Entonces, queremos ver precisamente este mundo de esperanza, porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir. El propósito de este mundo es uno que todos necesitamos que compartir. Si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño. Entonces, ¿qué es tu esperanza? ¿Es solamente parte de este sueño? ¿O verdaderamente tienes esta fe puesta en esta esperanza para comenzar a generar un verdadero cambio en este mundo? Pero recordemos que el cambio comienza por mí. Muy bien. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón, y de que sólo seguirá aquí hasta que éste se consuma perfectamente en él. Ese es el único deseo. Todo temor ha desaparecido porque él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo, con los pies aún tocando la tierra. Aún así se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con él, pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. ¿Sí? La trascendencia del perdón. La pregunta sería: ¿se tiene que trascender el perdón? Sí, se tiene que trascender el perdón. Debido a que aquí solamente nosotros necesitamos el perdón. Dios, la divinidad, la fuente, tu espíritu no necesita de ningún tipo de perdón, sino que nosotros necesitamos perdón para nuestras proyecciones. Y nosotros hemos proyectado este mundo de terror, por lo cual se requiere el perdón. ¿Sí? Y una vez que se haya trascendido el perdón, ya no habrá necesidad de perdonar absolutamente nada, porque no existe nada que perdonar. Todo lo vemos como trágico, nosotros lo vivimos, la vida dual la vivimos como una experiencia pues prácticamente única. Yo, siendo por ejemplo tan egoísta, pienso que las situaciones solamente me están ocurriendo a mí, que no puede haber en la tierra alguien que sufra más que yo. Y si lo hay, bueno, ¿sí? No soy consciente de ello.
¿sí? Pero me meto tanto en el drama de mi vida que no hago ningún cambio. Solamente me estoy quejando y quejando y quejando de mi vida, de lo mal que me va, ¿sí? De lo que no puedo hacer. Y dejo de ver las posibilidades de lo que sí puedo hacer. Y dejo a un lado la posibilidad precisamente de ejercer este cambio, de empezar este gran cambio en mi vida, al paso que tú quieras y tú puedas o desees. Porque a veces la mente se encuentra tan absorbida, ¿sí? Tan abrumada por todos los acontecimientos que parecen ser reales, que nos olvidamos precisamente de que no lo son, de que son parte precisamente de este sueño. Y ya les comentaba que estamos tratando de hacer real y de justificar todas nuestras proyecciones, que nos pasamos toda la vida tratando de hacer eso, de justificarlo todo, tratando de hacer real el sufrimiento, el drama, etcétera, y me olvido de las posibles soluciones que tengo frente a mí, pero pues me da hueva. Uy, no, voy a tener que comenzar eh, a poner un orden en mi vida, voy a comenzar, ¿sí? A hacer un sinfín de cosas, esto lleva tiempo, esto, ¿sí? Esto del estudio del curso de milagros, no sé si lo pueda hacer porque tengo un sinfín de cosas también en mi lista de pendientes. Y así, o sea, simplemente me olvido. O sea, justifico el hecho de no poder hacer las cosas. Y no las hago. No, es que estoy trabajando. Ok. En muchas de las ocasiones y en la mayoría de los trabajos, nosotros no somos tan eficientes como pensamos. Nosotros desperdiciamos mucho tiempo, ¿sí? Quizás, por ejemplo, algunas personas, digo, no sea tan visible esto, porque pensaré, no, pues es que, no sé, a lo mejor tengo clientes o tengo pacientes, tengo alumnos, ¿sí? O tengo gente que me que va a venir a hablar conmigo, me va a visitar, etcétera. Pero en realidad si nosotros nos diéramos cuenta de que solamente somos muy poco tiempo, y digo muy poco tiempo relativamente, ¿sí? Porque nosotros pensamos que somos eficientes las 8 horas, las 10 horas que estamos en un trabajo. Y a veces no es así. A veces de repente tenemos tiempos muertos, ¿sí? Y entonces no somos tan eficientes. Esto, obviamente, las compañías se han dado cuenta de esto, ¿no? Digo, se han dado cuenta de esta situación y han cambiado la manera de trabajar. ¿Sí? Ahora te permiten trabajar desde tu casa, ahora, digo, tiene muchos beneficios para la compañía. Con que tú me entregues resultados tal día a esta hora, hazle como tú quieras. ¿Sí? Hazle como tú quieras. Y es el nuevo sistema de empleo. Cada vez veo más y más personas trabajando desde casa. ¿Sí? Y bueno, al final de cuentas, y para resumir este punto, es ¿qué has dejado tú de hacer para entonces lograr los cambios en tu vida? ¿Eres de las personas, por ejemplo, que te la pasas todo el tiempo quejándote de lo que no se puede hacer, de lo que no va a ser posible, de que no se ha logrado ningún cambio, o eres de las personas que busca la forma y la manera de hacerlo, que toma acción, que planea? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la práctica del curso de milagros se tiene que planear. Son normas, leyes que nosotros obedecemos aquí en esta dualidad. Imagínate, por ejemplo, si algún día yo hiciera el curso el lunes y luego otra, ay, pues ¿qué tal si el domingo? Porque estoy aburrido.
O qué tal si, no, o sea, tiene que haber una secuencia para entonces bien que pueda haber algún tipo de resultado, ¿sí? Yo les he comentado muchas ocasiones que la toma de conciencia es precisamente un estilo de vida. La toma de conciencia es un estilo de vida. Es como el dormir bien, el comer bien, el beber, el cualquier cosa que tengas como contemplado como parte de tu estilo de vida. Como el respirar, ¿sí? Orden y constancia, disciplina, diría yo, ¿sí? El hecho de disciplinarse. Sí, para muchas personas, por ejemplo, esta palabra, o sea, de la disciplina, eh, se nota como una imposición, algo que no quiero hacer, pero sí, o sea, que alguien me viene a imponer y no es así. La autodisciplina está ahí y tiene que estar ahí para cuando las ganas te hagan falta. La disciplina te va a salvar. ¿Sí? Les digo, obedecemos precisamente a estas normas, reglas que nosotros mismos hemos impuesto aquí, dentro de este sueño, dentro de esta dualidad. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, mucho de esto de un sueño, de una proyección, de que este mundo es irreal, etcétera, ¿sí? Y bueno, pensamos o podemos pensar que este mundo es como tan real, ¿sí? Que todo lo que yo estoy, digamos, como tocando es, sí, tan real. Eh, esto es real, tiene ciertas características, entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que este objeto se mantenga precisamente así con esta forma? Si no es mi propia necesidad de que esto sea así. De que yo tenga en mi mente un pensamiento porque ha nacido una necesidad. Y esta necesidad alguien puede fungir como esta antena para entonces captar que alguien tiene una necesidad y entonces en esta necesidad ser resuelta por esa otra persona, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se va generando precisamente como esta cadena que les decía, esta cadena de favores, pues se va generando todo esto. Yo genero una necesidad, tú generas una solución, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero en realidad esto, antes de yo haber tenido una necesidad, esto no existía. Y entonces es así como yo le voy dando forma. Adquiere precisamente esta forma, la forma de lo que era la nada, se puede decir. Simplemente existían, pues, a lo mejor esta parte de, ¿sí? De petróleo, ¿no? De este plástico, de estos polímeros, ¿no? O sea, sin ninguna forma, simplemente como si vemos, eh, por ejemplo, el plástico en su materia más básica, pues entonces no tiene obviamente ni forma, ni color, ni absolutamente nada. Hasta que entonces yo tengo una necesidad y alguien pesca precisamente esa necesidad y alguien lo hace, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, esto simplemente que parece sólido, en realidad no lo es. No es como yo lo estoy percibiendo, ¿sí? Mi mente sí tiene una necesidad de percibir esto de esta forma y de esta manera. Y de proyectarlo para que tú lo veas. Para que entonces me creas que esto existe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaría que si te dijera, aquí tengo el plumón? Y tú, ¿dónde está? Aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros estamos proyectando, creando precisamente, es con un solo objetivo.
con un solo objetivo, perdonar nuestra separación. ¿Sí? Nos dice Luzma, exacto, es la disciplina. Está implícita muchas reglas, entre otras la constancia y el orden. ¿Sí? Exactamente, ser disciplinados. El paso final lo da Dios porque únicamente Él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo es en sí el cielo. ¿Sí? Fíjense aquí, lo voy a volver a leer. Le digo, considero que esto es importante también. El paso final lo da Dios, porque únicamente Él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Esa es la parte que considero importante. Nadie que no se encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo en sí, ¿sí? Pues entenderlo es en sí el cielo. Entender precisamente mi procedencia. Incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y de la eternidad. Pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así, el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con Él. ¿Sí? Es decir, somos exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, ante esta unión no puede quedar, digamos, como ninguna duda de que Dios ha creado precisamente este Hijo perfecto, siendo parte de Él mismo. Entonces está implícito el entendimiento. Y al entender quién es, entonces esto es estar precisamente en ese cielo, dispuesto a ser quien verdaderamente soy. ¿Sí? Entonces dice también, para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende. Yo soy Él. Él es en mí, yo soy en Él. Por lo tanto, somos uno, bajo un mismo entendimiento. Él reside en mí, yo resido en Él. Y esta es precisamente una verdad. ¿Sí? Una verdad. Una verdad que necesitamos que experimentar. Yo no estoy aquí pues para decirte es una verdad absoluta. No. Ese no es mi papel. Yo solamente estoy aquí para decirte experimenta, vive, conoce. ¿Sí? Mi sugerencia es vívelo a través del curso de milagros. Esa es mi sugerencia. No necesariamente es el único acceso precisamente para experimentarlo. De hecho, la mayoría de las personas, por ejemplo, que se han iluminado, ¿sí? Esas personas, pues prácticamente, quizás en su vida, jamás habían escuchado acerca del curso de milagros. ¿Sí? Porque el curso de milagros es relativamente nuevo. Sin embargo, toda la sabiduría del curso de milagros está en todas partes. Está en la naturaleza. Está en ti, está en mí. Es simplemente una cuestión de observar. De observar. Observarme. No observar en el exterior, sino observarme. Y al observarme estaré dispuesto a observar mis propias proyecciones, mi propio sueño, para entonces este sueño ser perdonado y luego ser entendido. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios, y solo de Dios. Si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente, el mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente
que ha comprendido que no son nada, pues no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito. Pues sólo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. Y subrayenle otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado y la culpabilidad, la muerte, etc., nosotros hemos hecho de esto nuestros ídolos. ¿Sí? Nuestros ídolos. Que cada vez que los tratamos de hacer reales, entonces comprobamos, ¿sí? O queremos comprobar su realidad, aunque ésta sea falsa. Entonces el pecado como un ídolo, la culpabilidad como un ídolo, no tiene ningún propósito, pero nosotros seguimos deseando lo que estos ídolos nos ofrecen. ¿Qué te ofrece el pecado? La culpabilidad. ¿Qué te ofrece la culpabilidad? El castigo, ¿sí? La culpa, ¿sí? Bueno, la culpabilidad que te ofrece, pues un castigo. Te sientes culpable, entonces este merecimiento del sufrimiento. Eso es lo que te ofrece la culpabilidad y eso es lo que te ofrece también el pecado, ¿sí? Nos dice aquí cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada. No son nada. Es complicado para una mente que ha vivido toda su vida creyendo precisamente en la culpabilidad y en el pecado, que le han impuesto precisamente una creencia de que hay un lineamiento que lo ha dado Dios para que éste sea seguido por la dualidad. No es posible. ¿Por qué? Porque Dios no es dual, ¿sí? Empezando por ahí. Porque si Él nos hubiera precisamente propuesto estas leyes que según vino a imponernos, entonces Él se hubiera prácticamente dividido. ¿Cómo sería la división? Bueno, si me están diciendo, por ejemplo, que si sigo las leyes de este Dios, entonces estoy en lo correcto. Si no las sigo, estoy en lo incorrecto. Si las sigo, soy bueno. Si no las sigo, soy malo. Dualidad, 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 dualidad. ¿Sí? Si entonces yo creo en el pecado, llega la culpabilidad y a través de la culpabilidad entonces necesito un castigo, pues entonces nuevamente estoy dividiendo la divinidad. Y eso no es posible. Si Dios, por ejemplo, el hecho de que Dios imponga precisamente estas leyes, sería tanto como que Él creyera precisamente en esa negatividad, en esa maldad. Y Dios te sigue viendo inocente, tu espíritu sigue precisamente en esa inocencia, desde la parte espiritual. Nosotros vemos a Dios desde nuestra parte dual. Por eso nos cuesta tanto trabajo deslindarlo precisamente de esto. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. El enemigo, el opuesto, es malo. Y nos cuesta muchísimo trabajo deslindarlo de nuestra dualidad, porque lo percibimos precisamente como un personaje que viene de la palabra precisamente de persona. Queremos personalizar a Dios. No es posible. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Yo les he comentado, por ejemplo, en muchas ocasiones, que el hecho de querer darle un significado, ¿sí? A esa palabra, el simple hecho, por ejemplo, de referirme a él con este término, ya, digamos, como
lo estoy encasillando. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, Jesús decía que es el principio y el final, el alfa y el omega. Eso es lo que es Dios. Y es como una paradoja, entonces. Es lo que lo crea y lo transforma, es el principio, el fin, es el arriba, el abajo, o sea, prácticamente lo es absolutamente todo. ¿Sí? Y esta experiencia es de unidad, nunca de separación. Por eso nos cuesta, como les vuelvo a repetir, tanto trabajo deslindar de nuestra dualidad a este Dios. Sin embargo, desde nuestra dualidad solamente podemos concebir a un Dios dual, el cual no es Dios. ¿Sí? No lo podría ser. No lo podría ser. ¿Sí? Entonces, les digo, es complicado deshacernos desde la parte de nuestras creencias. Desde la parte de nuestras creencias es complicado. ¿Sí? No estoy, vuelvo a repetir, hago un paréntesis para repetir, no estoy en contra de ninguna religión, esto no es una secta, esto no te estoy tratando de convencer absolutamente de nada, ¿sí? Yo solamente soy practicante del curso de milagros, no soy un ministro, no soy un nada, ¿sí? Solamente soy un estudiante más, ¿sí? Para que, digamos, como para las personas que se encuentren con este tipo de videos, o sea, no se vayan con la finta, ¿no? De que, hoy pues, es que Alejandro está tratando de hacer una secta de esto, me está tratando de convencer de que me salga de mis creencias religiosas o de que no, absolutamente nada. No pretendo nada con esto, ¿sí? Que quede claro. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia, para que reemplace el objetivo de pecado y culpabilidad. Y el perdón purifica felizmente todo lo que se imponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. Sin embargo, Dios no necesita crear a su Hijo nuevamente para que a éste se le atribuya lo que es suyo. Jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú, y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado. Es decir, lo sabemos todo. Lo sabemos todo. Pero también desde nuestra dualidad, ¿sí? Lo dudamos todo. Dudamos precisamente que esto sea verdad. ¿Por qué lo dudamos? A lo mejor ahorita no, a lo mejor ahorita todos estamos en sintonía y decir, no, sí, sí, todos somos hijos de Dios, somos un solo hijo de Dios, soy el verdadero hijo de Dios, sí, sin problema. Pero ya solamente, les vuelvo a repetir, se nos cierra alguien en el camino cuando vamos manejando y se nos olvida por completo. Se nos olvida por completo. ¿Qué hay que hacer? Es regresar nuevamente a la base. Tocar la base, tocar tu centro. ¿Sí? Tocar precisamente ese punto de esa neutralidad para volver nuevamente a la paz. ¿Sí? Para que entonces no te sientas culpable ni entonces comience el sufrimiento, que no tiene ningún propósito aquí de ser. ¿Sí? No necesitamos que volver a ser creados, no necesitamos que volver a nacer, necesitamos simplemente que tomar esa conciencia para que ese objetivo de pecado y culpabilidad sean reemplazados. Esa creencia en la muerte y en todo lo que el miedo conlleva. Todo esto necesita que ser reemplazado. ¿Sí? Es la falta de fe. Yo diría más bien la falta de certeza. No estamos ciertos. ¿Sí? No estamos ciertos. Necesitamos certeza. Si verdaderamente
considero que soy ese hijo de Dios, pues entonces, como luego dicen algunos autores, ¿sí? De que si tú quieres riqueza o quieres convertirte en una persona rica, tienes que actuar como si ya lo fueras, ¿sí? No sé si han leído o visto algún tipo de videos que hablan a ese respecto, ¿sí? Si tú deseas ser algo o alguien, entonces necesitas que actuar como si ya lo eres. Bueno, si nosotros seguimos este simple consejo del cual se habla en muchas partes, en muchos libros, muchos autores, pues entonces, ¿por qué no comenzar a actuar precisamente como lo que verdaderamente somos? Y creerlo, para entonces a través de esta creencia, ¿sí? Que no solamente sea una creencia desde la creencia en sí, sino de la experiencia, para entonces poder tener precisamente esa certeza. Para eso se utilizan precisamente los milagros, para que nosotros a través de la manifestación de estos milagros podamos constatar, podamos creer que verdaderamente lo somos. Y esa es una muestra, solamente una muestra, ¿sí? De la asesoría del Espíritu Santo, para que un milagro pueda tener precisamente este efecto, ¿sí? O se pueda llevar a cabo, necesitamos que abrirnos para ser asesorados precisamente por el Espíritu Santo. Por eso les hacía precisamente esto, tanto hincapié en la página número 705 de este capítulo. Para entonces abrirle la puerta y darle la oportunidad al Espíritu Santo de hacer su chamba, de permitirle a Dios ser Dios, al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo y al Hijo de Dios ser quien verdaderamente soy. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito, que eso es lo que nosotros estamos comentando, ¿sí? Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven un ídolo que todavía desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente trazada en dirección contraria a los ídolos, hacia la realidad. Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, y contemplarán a aquel de cuya mano van asidos. La faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre. Fíjense aquí, la faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre, pues éste permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón, hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero, y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. Y aquí, no se me confundan, ¿sí? Se está hablando de la esencia crística, no se está hablando de una persona o de un personaje, ¿sí? Jesús tenía precisamente esta esencia crística, por eso se le conoce como el Cristo, ¿sí? El Cristo, nosotros por ejemplo vemos un crucifijo o una cruz o lo que sea y le decimos, allí está Cristo. Sí, no. O sea, el crucifijo no es precisamente ese Cristo, ¿sí? Jesús es la representación de esa esencia crística, ¿sí? Entonces, la esencia crística prácticamente es el espíritu en esta pureza, en esta inocencia entregada precisamente al amor, ¿sí? Al amor de la divinidad, al amor de Dios. Esa es la parte de la conexión más pura, ¿sí? Y más directa que se puede tener precisamente
con la divinidad, con Dios mismo. Entonces les digo, para que no se confundan, ¿sí? Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, ¿sí? Esta esencia crística es la que yo estoy tomando al ir precisamente en esta dirección. Claro, claro, que no se tampoco se malinterprete. Entonces, así como que, entonces Jesús no va conmigo. Pues no solamente va Jesús, sino van todos los que precisamente han logrado el contacto con esta esencia crística, ¿sí? Que no solamente es Jesús. Entonces esa esencia nos toma de la mano. Dice, y contemplarán a aquel, en mayúsculas, de cuya mano van asidos, ¿sí? O sea, la divinidad de Dios, ¿sí? Digamos, este acompañamiento. Entonces nos dice, la faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre. ¿Por qué? Necesitamos que recordar quiénes nosotros somos. En esa esencia crística, ¿sí? Necesitamos nosotros que recordar esa pureza, esa inocencia que tiene el Espíritu. Y entonces nosotros, a través precisamente de esa inocencia, permitimos, ¿sí?, que esta faz crística nos acompañe. Al aceptarla, ¿sí?, estamos aceptando precisamente que somos parte de esa fuente, parte de Dios mismo, ¿sí? Entonces dice, pues en mayúsculas, permanece en el olvido hasta que su Hijo, se refiere a la divinidad, a Dios, permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón, hasta el amor de Dios. Es la trascendencia precisamente del perdón, que es la fusión en este amor divino. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero. El amor de Cristo, esta esencia crística de este amor divino, se acepta, ¿sí? Se acepta primero. Y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. Este conocimiento, esta experiencia, como les comentaba, que es individual, se da precisamente a través de la aceptación de ese amor, ¿sí?, de ese amor de Cristo, ¿sí? Y bueno, de aquí se derivan muchos otros conceptos. Se deriva, por ejemplo, la palabra cristianos, ¿sí? Somos cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Sí, creemos en Cristo, y yo no dudo que creamos en Cristo, pero esto se trata de experimentar precisamente ese amor de esta divinidad y sentir que no estoy separado de los demás, y cuando toco el espíritu o el corazón de un hermano, estoy precisamente tomando la mano de ese Cristo que me acompaña. ¿Cómo más se podría hacer esto? ¿Cómo más se podría hacer esto si Jesús también lo decía? Si tú le das de comer a un hambriento, lo estás haciendo conmigo. Si le das agua de beber a un sediento, lo estás haciendo conmigo. Si vas y visitas a alguien en la cárcel o en donde sea, también lo estás haciendo conmigo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La esencia crística está en todos nosotros, en todo y en todos. No estoy separado absolutamente de nada ni de nadie. Pero nosotros, como buenos elitistas que somos, pues entonces tú estás güerito, de ojos azules, pues me caes bien, ¿sí? A ti sí te saludo, ¿sí? Pero aquel no.
él no puede estar precisamente unido a mí, como si está más prieto que yo. Y así vamos haciendo o vamos formulándonos precisamente estos niveles, ¿sí? Estos niveles. Y vamos generando tantos niveles posibles para entonces hacer realidad esta separación. Entonces el ego comienza a ser su club de fans. Ahora yo me junto con los de, pues con los que tienen un carro, tal modelo. Me junto solamente con los que tienen una cierta posición socioeconómica, etcétera. Sí, así voy formando este club. Y me comienzo a separar. Me comienzo a separar. Y así es como vivo precisamente en esa separación. Entonces, el que yo pueda pensar que solamente a las personas que yo quiero, ¿sí? A las personas que yo amo, ¿sí? Entre comillas. ¿Sí? Lo pongo entre comillas porque luego digo amo pero no acepto, ¿sí? O sea, te amo pero no te acepto como eres, ¿no? Entonces no es amor. Bueno, entonces pienso que solamente a estas personas, ¿sí? Con las que yo convivo son mi puerta de entrada y no es así. Mi puerta de entrada a este reino es cualquier persona. Cualquier persona que experimente esto, que haya experimentado precisamente este tipo de acompañamiento, que haya experimentado la inocencia, que haya experimentado precisamente esa esencia crística, esta esencia precisamente en la cual primeramente tengo que aceptar. ¿Sí? De lo contrario, jamás va a llegar precisamente ni a aflorar este conocimiento de que ambos somos uno solo, la unidad, la unicidad. Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo, una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido. De quién es la mano, ¿sí? De la cual estás sujeto al ir caminando en este sendero. Si tú supieras quién te acompaña durante todo este trayecto, no volverías a sentir miedo jamás. Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar lo antes posible a las puertas del cielo. Pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando a que te unieras a él. Y ahora que has venido, ¿se demoraría en mostrarte el camino que debe recorrer contigo? Su bendición descansa sobre ti, tan individualmente como el amor de Dios descansa sobre él. Su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pues le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de su Padre. ¿Sí? Entonces es prácticamente darnos la mano, acompañarnos, ¿sí? Acompañarnos. Tenemos absolutamente todo lo necesario, pero el exterior nos infunde miedo en todo, miedo. Miedo a no ser, miedo a no pertenecer, miedo a no ser amado, miedo. Miedo a morir, ¿sí? Miedo a enfermar, miedo a morir a través de la enfermedad, miedo a morir trágicamente, ¿sí? Y un sinfín de cosas de puro miedo, ¿sí? De puro miedo. ¿De quién está sujeto? Porque tenemos precisamente esa gran necesidad de sentir tanto miedo, de soltarnos precisamente de la mano cuando es
Dios mismo quien nos está acompañando a través del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, y nos espanta nuestras propias creaciones. Nos espantan nuestras propias creaciones de miedo. ¿Okay? Y el deshacimiento de este tipo de creaciones es sencillo. ¿Sí? Es muy sencillo. Es tan sencillo como pedir precisamente la expiación, pero no lo practicamos, pensamos que no es verdad, no tenemos precisamente esta fe ni esta certeza, y es como si estuviéramos echando todo esto en saco roto. ¿Sí? Y así vivimos precisamente tratando de hacer real nuestros propios miedos. Nuestros propios miedos. Busca primeramente el reino de los cielos. Todo lo demás se va a componer solo. ¿Sí? Hazlo, practícalo, vívelo, experiméntalo. No me creas. No le creas el curso de milagros. Simplemente experiméntalo. Y ya compártenos tu experiencia. O incluso si ya las has tenido, pues entonces también compártelas, ¿sí? Porque necesitamos precisamente de más personas que se han enfrentado o han enfrentado esta situación que da tanto y tanto miedo y que han salido precisamente avantes de todo esto, ¿sí? Entonces es bueno compartir, porque a través precisamente de esas experiencias es como nosotros podemos constatar que el curso de milagros es real. Un viejo odio está desapareciendo del mundo. Y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anheló tu corazón. Renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste, ¿sí? Qué felicidad que alguna vez buscaste en él, no te ocasionó dolor. Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante. La dicha no cuesta nada. Es tu sagrado derecho, pues por lo que pagas no es felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Por todas ellas hubo que pagar un precio descomunal y sufrir penosas consecuencias. Bueno, hoy por hoy todos estamos pagando el precio de las decisiones de haber querido vivir una realidad dentro de este sueño. ¿Sí? Dentro de este sueño. Un viejo odio está desapareciendo del mundo porque se está convirtiendo en amor. Nos dice aquí, y nos hace precisamente esta exhortación: renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. Qué felicidad que alguna vez buscaste en él no te ocasionó dolor. Qué momento qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante. Es el coste de lo que el ego te está cobrando. ¿Sí? La dicha no cuesta absolutamente nada, es tu sagrado derecho, pues lo que pagas no es felicidad, ¿sí? No es felicidad, la dicha no te va a cobrar absolutamente nada.
La divinidad, el amor, no te cobra nada si es verdadero amor. ¿Sí? Nada. Sin embargo, hemos pagado precisamente, como dice aquí, un precio exorbitante. Un precio descomunal. ¿Sí? ¿Lleno de qué? De sacrificio, de dolor, de angustia, de miedo, de culpa, de enfermedad, de síntomas, de desamor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué costa estás tratando de mantener tus propias creencias? ¿Estás sufriendo ahorita algún dolor? Porque este es el precio que se tiene que pagar. ¿Estás sufriendo, por ejemplo, algún desamor? Porque ya te están cobrando factura. ¿Sí? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Porque también ese es un precio que se está pagando. No mires atrás excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. Y ahí subrayene. Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo, entre comillas, de la culpabilidad. Cada cosa que te dio se compró con la moneda del dolor, y nunca fuiste únicamente tú quien pagó por ella. Todos estamos pagando. Todos seguimos pagando. ¿Sí? Un ídolo jamás nos ha dado nada excepto la culpa, el miedo, el dolor, la separación, la muerte. Cada cosa que se te dio se compró con la moneda del dolor y nunca fuiste únicamente tú quien pagó por ella. Sé pues misericordioso con tu hermano y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente, ni olvides que tu hermano pagará el costo al igual que tú, pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas asido. Mira, pues, solo hacia adelante y camina lleno de confianza, con el corazón latiendo felizmente, con esperanza y no palpitando con temor. Sientes miedo, sientes dolor, sientes tristeza, rabia. ¿Cuál es la mano de la cual te estás acompañando? ¿Sí? Un buen guerrero, dice una canción, un buen guerrero no vuelve la vista atrás. ¿Sí? Simplemente avanza, avanza, avanza. ¿Sí? Entonces, muestra misericordia con los que te rodean. ¿Sí? Todos estamos pagando precisamente con esas monedas de dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aceptamos precisamente los ídolos. Entonces, estamos pagando la culpabilidad que nos hacen sentir, estamos pagando el miedo, estamos pagando con puro dolor, ¿sí? Con culpa, con todo lo que nosotros no deseamos. Y al final de cuentas nos mantenemos ahí. Y nos queremos mantener ahí. ¿Por qué? No conocemos otra realidad. Y nos cuesta trabajo cambiar precisamente esta parte de estas creencias. Porque no conocemos nada más. Pero tampoco lo queremos conocer. Por eso les decía hace algún rato, les comentaba que sabemos cosas, sabemos que nos la estamos pasando mal, sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos. Y en este no hacer, entonces nos volvemos parte del problema y no parte de algo que soluciona. Entonces nosotros mismos somos el problema, pero también nosotros mismos somos la solución. ¿De qué formas parte? ¿O quieres seguir precisamente pagando con estas monedas de dolor y de sufrimiento tus experiencias de vida? Pregúntome yo.
La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. Hasta que se unieron, pensaban que Él era su enemigo, mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, les fue posible entender que su voluntad es una. Y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias, y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia, manteniéndonos precisamente en esta unión, tomados precisamente de las manos. Y no es precisamente que nos tengamos que tomar de las manos, es simplemente vernos en esta unidad, en esta unicidad, ¿sí? Para que a través precisamente de esta unión se revele cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Que es la mía propia. Mantenernos precisamente en ese amor, en esa unidad, dejando atrás esos ídolos, practicando el perdón, practicando el hecho de sentirme acompañado de esta esencia crística. Llega la duda, ¿sí? Llega la duda. Las dudas, por ejemplo, que yo tengo pueden ser muchas. Y en los momentos, por ejemplo, de mucha flaqueza, por ejemplo, yo en estos momentos puedo sentir que estoy cierto en esto, que la presencia de Dios es innegable. Pero puede llegar un momento de flaqueza, ¿sí? En el cual, por ejemplo, pueda abrir precisamente como una pequeña rendija por el por donde se pueda colar precisamente esta falta de fe, esta falta de creer, esta falta de certeza, esta duda, este miedo. Y puede ser solamente un instante. Solamente puede ser un instante. Para luego que se me presente un evento y después de ese suceso, de ese evento, volverme a preguntar un sinfín de veces, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué ha fallado? ¿Por qué me ha fallado? ¿Por qué me ha permitido vivir esto? Y no fue Él, ¿sí? No fue Él. Fue precisamente este pequeño descuido que a cualquiera nos puede suceder y a cualquiera nos puede pasar, hasta que nosotros entendamos que todos los días, a todas horas, durante el día, la noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, necesitamos precisamente vivir tomados de esta mano, de esta esencia crística, del Cristo, para entonces ser acompañados y no temer en ningún momento, ni tener tantos momentos de flaqueza como los que experimentamos a cada momento, en cada instante, en cada situación y con cada persona que nosotros nos encontramos. Es preciso volver a confiar, ¿sí? Y sentirme acompañado y tomar esta mano que me están ofreciendo. Aceptar primeramente al Cristo, para entonces, eventualmente, y cuando yo así lo decida, porque es una decisión, volver precisamente a experimentar y unirme al amor de Dios. Ya está. Ahí está. Y es algo que se puede experimentar constantemente, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier persona que tenga frente a mí, para que mis experiencias sean precisamente de felicidad, de gozo, de plenitud, para que por primera vez pueda haber un sueño de paz, de tranquilidad, ¿sí? Y si bien estoy soñando
en este plano, que entonces mi sueño sea soñar contigo, el Cristo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por el regalo el día de hoy. Nos vemos muy pronto.